Gracia presenta. Hay una película que se llama, a ver si puedo decir el nombre bien, los que saben me van a decir cuál es su nombre. Se llama Avengers Endgame, creo que se llama así, ¿no? Bueno, de seguro tú la viste. Bueno, el punto es que es una película que todos están viendo ahorita. No hay nadie que no la vea. Bueno, hay algunos que estamos desubicados y que no sabemos ni quiénes son. Yo me quedé en Batman, en Superman, y creo que hay como 20 héroes más y no sé qué pasa. Pero el punto es que la película se estrenó este fin de semana. Y leí una nota donde decía que hubo gente que se pelearon porque alguien le estaba haciendo el famoso spoiler, ¿se dice así? Que estaban platicando la película. Entonces llegaban a la gente a las salas del cine, y cuando llegaban a la sala del cine, pues resulta que alguien dice, ¿y qué crees? Pues fulano, con sutano, y así pasó. No sé si se murió o no se murió, pero el punto es que la gente empezaba a escuchar el final de la película, y los demás estaban como que enojados, y decían, ¿cómo es posible que hayas dicho el final de la película, no? Y entiendo, porque la gente que quiere ver la película, lo que menos quiere es que le cuenten la película. Bueno, pero si alguien escucha eso, lo más seguro es que no le va a importar, no lo va a desanimar y va a ver la película solamente para comprobar que este personaje hace esto o hace el otro, o es el hijo o es el papá, o no sé cómo sea la película, pero va a ir a comprobar lo que pasó. Bueno, esas comprobaciones es las que vamos a ver el día de hoy en el capítulo número 20 del libro de Juan. Es lo que vamos a ver. Juan nos platica en este capítulo acerca de alguien que le contó una historia a Tomás, pero Tomás no la creyó. Y vamos a platicar un poco de ello. Pero antes quisiera que nos metiéramos todos en el contexto de lo que habla el libro de Juan. Juan, recordemos que es un evangelio que se ha escrito para la iglesia. Ese es el concepto. Juan escribe para la iglesia, escribe para nosotros. Entonces lo que está intentando Juan decirnos es, hey iglesia, pon atención en esto. ¿Y qué es lo que quiere reflejarnos Juan? Juan nos muestra que Jesús es Dios. En comparación a los otros tres evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios sinópticos. Se les llama sinópticos porque tratan de tener un orden sincronizado de los eventos y sucesos de Jesús. Y si te fijas, tanto Lucas, Mateo y Marcos buscan mostrarnos a Jesús, el hombre, Jesús el Mesías, Jesús el comprobado. Pero Juan nos busca que encontremos, o nos pide que encontremos a Jesús divino. ¿Qué es lo que dice el primer versículo del Evangelio de Juan? Vayamos juntos. El primer versículo, todos no lo sabemos, pero vamos a la palabra. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan? Dice, en el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo, Cristo, era Dios. Y es Dios. Entonces Juan desde el primer momento, desde el primer versículo nos quiere decir, hey, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Así es que bajo este concepto tenemos que entender lo que dice el capítulo 20 de Juan. Ahora sí, vayámonos al capítulo 20. Vamos a recorrer el capítulo 20 en esta tarde. Primero, capítulo 20 de Juan nos habla de un evento magnífico que fue la resurrección. Y en ese evento, Juan lo divide en este capítulo en tres diferentes apariciones. La primera, chécalo en tu Biblia, es la aparición que le hace a María Magdalena. Versículo 1 al versículo 18. A María Magdalena. La segunda aparición que Juan nos presenta en este capítulo 20 es a los discípulos. Del versículo 19 al versículo 23. Y la última aparición que Juan nos presenta es del versículo 24 al versículo 29 y es con Tomás. Tomás, que ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien se acuerda algo de Tomás? ¿O la primera palabra que se acuerdan ustedes cuando decimos el nombre de Tomás? Dudó. Dudoso, incrédulo, alguien que no creía absolutamente nada. Bueno, vamos directamente al versículo 24 de este capítulo
20 y vamos a ir poco a poco, versículo por versículo, tratando de encontrar características de Tomás. Dice el versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, no. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Lo primero que tenemos aquí es que Tomás no estuvo. ¿En dónde no estuvo? En el momento de la aparición de Cristo. Ahora bien, ¿por qué estaban ellos tan emocionados? ¿Por qué ellos estaban tan contentos? Dice, hemos visto al Señor. Es porque atrás, vamos un poquito para atrás, en el versículo 19 de este mismo capítulo 20, léelo conmigo, dice que entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En esta aparición, Tomás no estaba. Y cuando llega Tomás, lo primero que les están diciendo los discípulos es, hemos visto al Señor. Ahora, ¿qué pasaría si a nosotros, si nos trasladamos en ese momento y nos pusiéramos como los discípulos y vemos a Jesús resucitado y llega Tomás? ¿Cómo le diríamos, hemos visto al Señor? ¿Cómo le dirías tú? Con entusiasmo, con emoción, con decirle, Tomás, te tengo una notición. Jesús vino, ha resucitado, lo hemos visto. Y Tomás, no quería nada, no entendía, no escuchaba. Y a veces cuando hablamos de Tomás, somos muy fáciles para juzgar y decirle, es que fue un hombre que dudó. ¿Cómo es posible que haya dudado? Tenía su porqué, no su justificación, pero su porqué. ¿Cómo es el carácter de Tomás? ¿O cómo fue el carácter de Tomás? Lo podemos ver que era una persona leal, ahorita vas a ver por qué, pesimista, y alguien que no se quedaba con la duda. Era leal, pesimista y no se quedaba con la duda. ¿Por qué Tomás actuó así? Tomás, más que un tema de fe, Tomás venía decepcionado, venía dolido, venía confundido. ¿Sí o no? Cuando estamos confundidos en cualquier cosa que nos pasa, que no entendemos, se nos viene un cúmulo de cosas. Y Tomás estaba así, estaba confundidísimo. Por eso cuando llega alguien y le dice, lo hemos visto, Tomás dice, sí, claro. ¿Y cómo? Vino aquí y se apareció. ¡Oh, qué alegría! Sí, Tomás lo dudaba. ¿Pero por qué? Vamos a hacer un poquito de historia. Y en el capítulo 11 de Juan, ve rápidamente a tu Biblia. Capítulo 11 de Juan. Hay un acontecimiento que ocurre aquí con Jesús y uno de sus amigos, que es la muerte de Lázaro. Este capítulo 11 de Juan nos habla de la muerte de Lázaro. Pero ahora, vamos con tu dedito y ve lo que dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo Jesús a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Vamos de nuevo a Judea. El problema es que ellos no querían ir a Judea. ¿Sabes por qué? Vamos al capítulo 8 de Juan. Y ve lo que dice el versículo 57 del capítulo 8. ¿Estás conmigo ahí? Capítulo 8 de Juan, versículo 57. Dice, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y cómo que has visto a Abraham? Están preguntándole a Jesús. Y Jesús le responde con la autoridad de Dios. Les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Le estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy antes que Abraham. Pero ve lo que pasa en el versículo 59. Entonces, estos judíos que escucharon esta declaración, tomaron piedras para tirárselas a Jesús. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Quién estaba con Jesús? Los discípulos. Y ellos vieron que el tema estaba complicado. Lo querían matar.
Le querían apedrear. Ahora ve lo que dice el capítulo 10, pero el versículo 31. Capítulo 10 de Juan, versículo 31. ¿Estás ahí? Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ve lo que dice el versículo 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ve lo que dice el versículo 39. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. O sea, el tema con Jesús ahí y con los judíos no era un tema de amistad. Estaba, como decimos en el barrio, calientito. Estaba calientito. Ahora ve, capítulo 11, versículo 16. Perdón, vamos al 8 primero. Y en el 8, versículo 8 del 11:8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraron apedrearte y vas otra vez para allá. Los judíos, los discípulos decían, venimos saliendo del problema, te quieren dar allá, te quieren acabar y tú quieres regresarte. Está como complicado. Está como si nosotros dijimos, ¿para qué nos vamos para atrás? Si allá está, si el barrio feo es la cuadra de atrás, ¿para qué me regreso por ahí? Mejor me voy por otro lado. Pero entonces aquí viene Tomás, leal, pesimista, pero no se quedaba callado. Y ve lo que dice ahora el versículo 16. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, ¿a quién se lo dijo? A sus compañeros, vamos nosotros también para morir con él. La frase de Tomás fue como aquellas personas que son, bueno, pues ni hablar, vamos, muramos con él. ¿No te ha pasado que conocemos a veces gente que es así? Que le mete pesimismo a todo, que dice, ¿para qué? Bueno, pues vamos, al cabo nos va mal, pues ya qué, más que no nos peguen en la cara. La actitud de Tomás era de alguien que no se quedaba callado. Si o no conocemos personas que no se quedan calladas y que dicen lo que va, aunque lo que digan meten las 4. Tomás lo hizo así. Y Tomás le dijo a los demás, Jesús dice, vamos para allá con Lázaro, todos se quedan, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Te quieren matar? ¿Te quieres regresar a donde te quieren matar? Y Tomás, bien aventado, bien leal al Señor porque está leal, pero pesimista, dice, pues vamos a morir. Vamos todos a morir. Se fue para adelante. Ahora, esta no es la primera ocasión en que Tomás se mete un tema de preguntas. En el capítulo 14 de Juan, vamos juntos. Estamos ahorita recorriendo un poco el carácter de Tomás y entender un poco por qué Tomás tenía esa actitud. Era pesimista, no la creía. En el capítulo 14 de Juan, versículos del 1 al 5, Jesús dice, primero contexto, está Jesús en el aposento alto, ha lavado los pies a sus discípulos, se está despidiendo de ellos, está diciendo, tengo que ir a morir. Y entonces Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Y luego dice, y conocéis el camino a donde voy. Y aquí aparece otra vez Tomás. No se queda callado, Jesús le está diciendo la explicación que va a ir, y Tomás dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo vamos a conocer el camino? Le hace esa pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos callados por no hacer una pregunta que nosotros pensamos que es boba? O alguien se anima a hacer la pregunta que tú no te animaste a hacer. Pues así estaba Jesús diciendo todo, y me imagino a los discípulos escuchando, y de pronto Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, cuando Jesús ya le había dicho que iba a la casa del Padre, donde hay muchas moradas y todo esto, y dice, si no sabemos a dónde vas,
pues, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y entonces el Señor le da una respuesta a él. Así podemos ver un poco que Tomás tenía esa característica de no quedarse callado. Ahora, ¿las dudas son buenas o son malas? Hay de las dos. Hay dudas que te ayudan a crecer. ¿Cuáles son las dudas que te ayudan a crecer? Por ejemplo, sí, a nosotros nos pasa muchos, quizás a los varones, que vamos en la carretera y de pronto se acabó la pila y tú te acuerdas dónde va, a qué lugar va a ir, se acabó la pila de tu teléfono y tú vas caminando y dices, sí me acuerdo del camino, ¿cómo no? Y la esposa es la que te dice, párate ahí en la gas, pregúntale, yo me sé el camino, yo aquí me lo sé de memoria. Pasa la primera, pasa la segunda y pregunta, ándale, pregunta, ¿qué te cuesta? Pero por no preguntar, pues nosotros nos seguimos derecho, ¿no? O a veces que tú necesitas una ayuda con alguien de, hey, arregla el carro. Yo lo puedo hacer. Pues ándale, pregúntale al hermano, al que es mecánico, al que sabe un poco de esto, pregúntale. No, yo lo hago. A veces nosotros no hacemos cosas porque queremos meternos mucho en lo que nosotros somos. O en ocasiones no preguntamos por temor, por error, pero lo que Tomás estaba haciendo aquí era preguntas sinceras. Preguntas sinceras. Ahora, ¿qué vemos nosotros en Tomás? Hubo un error que tuvo Tomás aquí. No vayamos al tema de que si dudó del Señor. Hubo un primer error de Tomás aquí. ¿Cuál fue el primer error? Lo que dice que no estaba cuando Jesús se apareció. No estaba ahí Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Pues decepcionado, triste, hundido. Acababa de ver a su Mesías. Recuerden, ¿el Mesías quién era? El Mesías era aquel que iba a salvarlos de Roma, del poder de Roma. Entonces, si el Mesías prometido, aquel que la gente le aplaudía, de pronto muere en la cruz, ¿cómo estás tú? Hay que humanizar un poquito esa parte de Tomás. Tomás estaba mal, agüitado, decepcionado. Las cosas no eran como ellos pensaban. Y entonces huye y se va. Pero no se quedó con los 10 que estaban ahí. No se quedó con los hermanos. Y al no quedarse con los hermanos se perdió del hemos visto al Señor. ¡Qué fuerte! Porque el no estar donde tiene que estar se pierde de la bendición del Señor. Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. Juan nos dice, Tomás no estaba con los que tenían que estar. Y si no está con los que tienen que estar, no está donde puede estar la bendición del Señor. Es un mensaje para nosotros también de decir, ¿dónde estamos? Creemos en el resucitado, vayamos a donde hablan del resucitado. Por eso es el hecho de estar juntos, de congregarnos, de estar aquí, de escuchar la palabra del resucitado, de ver lo que hace el resucitado. Pero Tomás no estaba ahí. ¿Y qué nos recuerda a nosotros? Que no podemos priorizar otras cosas o dejarnos llevar porque tenemos un problemón, estamos tristes, estamos cansados. No hay que congregarnos. No, tenemos que quitar eso y tenemos que hacerlo. Tomás estaba en esa situación. ¿Tenía para no estar con los hermanos? Sí, tenía para no estar con los hermanos. Estaba decepcionado, estaba triste, estaba agüitado. Pero se perdió de la oportunidad de estar ahí. Entonces, esto que nos enseña el capítulo 25 el versículo 25 fue, Tomás no estuvo donde tiene que estar. El llamado a nosotros es, tenemos que estar donde tenemos que estar. Escuchando la palabra del resucitado. Viendo de aquel que ha vencido a la muerte y nos ha salvado. Nuestro lugar es la congregación. Es curioso que el Señor lo hable así. Nuestro lugar es la congregación. Es donde nos apoyamos, es donde oramos el uno por el otro. Es donde decimos, hermanos, tengo esto. Y quizás a veces no lo decimos a todos, pero a través de un mensaje de oración, todos los hermanos oramos por todos. El lugar donde tenemos que estar es donde está el resucitado. Amén. Ve lo que pasa ahora en el versículo 26. Versículo 26 dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. ¿Te fijaste ahí la diferencia? Tomás
ya estaba con ellos. A Tomás le dijeron, resucitó. Tomás estaba como que, dice que pasaron 8 días. ¿Quién ha tenido una incertidumbre en su vida? Cuando te dice alguien, oye, quiero hablar contigo. Cosas, mañana. No, ahorita. No, mañana hablamos. Y más si te dicen, piensa un poquito. Y si es un hermano, te dice que el Espíritu Santo te hable y tú te quedas ahí, Dios mío, ¿qué está pasando? Y estás con la intriga y dices, ¿cuándo mañana? Y estás viendo las horas y te estás examinando. ¿Cómo estaría Tomás? A Tomás a cada instante le decían, lo vimos, nos mostró las manos, nos mostró el costado, lo vimos. Y Tomás, pero está bien, sí creo. Y después dejaba de creer. Y después creía. Y estaba así Tomás. 8 días de incertidumbre, de decisión, no de los demás, sino de él. Ahora, ¿por qué ellos estaban tan seguros? Porque habían visto al resucitado. Habían visto al resucitado. Y ahora ve lo que dice ahí. Dice que estaba Tomás con ellos. Aquí algo que podemos echarle también a favor de Tomás es que cuando Tomás se fue, no vio al resucitado. Dentro de sí, Tomás ha de haber dicho, yo tengo que quedarme aquí. Yo tengo que quedarme aquí. Aunque no entienda, aunque no crea, aunque tenga dudas, tengo que quedarme aquí. Tengo que quedarme aquí. Y Tomás se quedó ahí. Se quedó con ellos. A veces uno tiene dudas en nuestra iglesia, en la vida de la iglesia. A veces uno ve cosas y dice, esto no me gusta, esto tampoco. Pero aquí estoy. Porque el que se va con dudas deja de estar donde está el resucitado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener. Tomás dijo, yo me quedo aquí, no estoy convencido, tengo mis dudas, pero me quedo aquí. Cuando tengamos dudas en nuestra vida, no nos vayamos a otro lugar, quedémonos donde nos pueden hablar del resucitado. Cuando estemos pasando un momento complicado en nuestra vida, en medio de la enfermedad, del dolor, de la depresión, del problema de familia, de la situación con nuestros hijos, no te vayas a otro lado, quédate donde hablen del resucitado. ¿De qué sirve que nos vayamos a un lugar a pedir consejo donde no nos hablan del resucitado? Donde nos dicen, no te preocupes, tú estás bien, los demás están mal. Donde te hablan del resucitado te dices, fíjate en ti. Afuera, donde no hablan de Jesús el resucitado, te dicen, ámate a ti mismo, quiérete un poquito. No, cuando estás donde hablan del resucitado te dicen, ama a los demás. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia de estar donde está el resucitado y donde no está el resucitado. Pero ahora ve este punto. Dice que estaba Tomás con ellos y estando las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas. Estaban cerradas. Estas puertas cerradas nos dicen muchas cosas. La primera, es una característica del cuerpo glorificado de Jesús que no tiene obstáculo para nada. Si a Jesús no lo retuvo una tumba, ¿cómo lo va a retener una puerta cerrada? No hay nada que pueda detener a Jesucristo. No hay nada que lo pueda detener. Él es el grande, el poderoso. Nada lo puede detener. ¿Cómo una puerta cerrada lo iba a detener? Pero ahora, hay que ver un poco lo que dice atrás el versículo 19. Otra vez. Dice que al atardecer de aquel día, ¿qué día estamos hablando? 8 días después. 8 días antes, que fue el primer día de la semana, en el versículo 19, fue el día que el Señor resucitó. ¿Ok? El Señor resucitó. Y dice que estando cerradas, ¿qué estaban cerradas? Las puertas. Sigue leyendo. ¿Por qué estaban cerradas las puertas de ese lugar? Ve la Biblia. Estaban cerradas porque tenían miedo. Y estaban cerradas. Estaban literalmente, el griego lo traduce como atrancadas. ¿Han atrancado ustedes una puerta? ¿Sí? A lo más que yo llegué fue poner una escoba atrás. Pero yo creo que eso no es atrancar, ¿verdad? O una silla atrás. No, atrancar la tenían bien cerrada. Y fíjate esta parte, me encanta porque el Señor es hermoso. Dice que estaban ahí metidos de miedo. Lo acababan de matar al Señor Jesús. Y un poquito atrás
llegó María a decirles que el Señor había resucitado. Pero entonces estaban atrancados con miedo, ¿ok? Por miedo a los judíos. Y de pronto, imagínate que tú estás en ese cuarto atrancado, estaban quizás en el aposento alto y estaban atrancados y de pronto Jesús en medio. ¡Ay! Jesús en medio. ¿Cómo te pondrías si Jesús en este momento se aparece aquí? Sí, yo sé que uno va a decir aleluya, me postro, no, otros nos quedamos, ¡ay, que es el Señor! En aquel momento ellos estaban asustados. ¿Por qué? Mira, Lucas lo dice. Lucas en el capítulo 24. Dice que en el capítulo 24 de Lucas, versículo 36, dice que el Señor se les apareció. Mientras ellos relataban estas cosas, dice Lucas 24, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Ok? Ve lo que dice el versículo 37. Pero ellos estaban aterrorizados, asustados. Estaba Jesús resucitado. La última vez que lo vieron todo hecho, todo desfigurado en la cruz. Cuando lo vuelven a ver, perfecto. El hombre que había muerto, que habían dicho que había resucitado a las mujeres, ahora lo están viendo ahí. Yo creo que si tú y yo hubiéramos estado en ese cuarto, hubiéramos estado igual de aterrorizados. Pero Jesús, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque si algo tiene la experiencia divina es que nosotros nos damos cuenta que somos indignos. Y Jesús te dice paz, paz, paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Quítate de cualquier problema. Regresemos a nuestro texto de Juan 20. Entonces, ¿se habían dado cuenta en el versículo 26 de Juan 20 que las puertas estaban cerradas? Es decir, no tenían miedo. ¿Te fijas lo que decía en el versículo 19? Las cerraron porque tenían miedo. En este versículo dicen que nomás estaban cerradas. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y a qué hora se les fue el miedo? ¿En qué momento se les fue el miedo? Bueno, regresemos al versículo 19 de este mismo capítulo 20. Dice que al atardecer de aquel día, estamos en el domingo, el Señor ha resucitado, se apareció y les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? El versículo 20 dice, diciendo esto les mostró las manos y el costado. Jesús le muestra las manos y el costado. Entonces, los discípulos se llenaron de gozo. Está vivo el Señor. Y Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. Pero el versículo 22 dice algo bien especial. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí estuvo el adiós al temor. Y quizás cuando leemos esto decimos, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó entonces con Pentecostés? Que fue el día que el Espíritu Santo llegó. Bueno, la palabra que dice es sopló sobre ellos. ¿Tú recuerdas algún texto de la Escritura donde dice que Dios sopló en alguien? Génesis. En Génesis, claro. Génesis 2:7 dice, sopló sobre el hombre. Vamos para allá, no vamos a decir otra cosa que no. Ve a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Estás conmigo ahí? Amén. Dice entonces, y entonces el Señor Dios formó. Cuando leemos esta palabra, también entendámoslas como edificó. Usó sus manos para hacerlo. Y al hombre lo edificó del polvo de la tierra y sopló. ¿Y qué le dio con el soplo? Le dio vida. Los discípulos en Juan 20 estaban aterrorizados, estaban asustados, tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Jesús. Ellos no entendían mucho esa parte. Y cuando Jesús sopla, es un espíritu que quita temor, esperando lo que va a pasar en Hechos 2, en Pentecostés. Pero en ese momento es el tiempo de aquí
al recibimiento del Espíritu Santo. Él les está alentando vida, les está diciendo te animo, les está exhalando, les está soplando, les está diciendo quítense el miedo. ¿Por qué? Porque así mismo dice Romanos capítulo 8 versículo 15, ¿no? Lo leo si quieres, tú lo puedes apuntar ahí, o si quieres ir conmigo vamos a Romanos capítulo 8 versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Romanos 8 capítulo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ellos ya no tenían miedo. Habían visto al resucitado. El Señor había soplado sobre ellos vida. Les dijo, hey, aliviánate, vamos para arriba. Y cuando pasa eso, entonces, ellos no tienen temor. ¿Por qué no tienen temor? Porque han visto a Cristo resucitado, porque ha soplado su aliento de vida y porque entonces ellos están firmes. Regresemos a Juan, capítulo 20. Entonces, esas puertas estuvieron cerradas, versículo 26, ya vimos que ya no estuvieron con miedo, ya había algo especial, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta escena es hermosa. Acuérdate que estamos siguiendo un poco a Tomás, ¿ok? No te distraigas, que estamos viendo a Tomás. Y cuando Tomás está ahí, de pronto están todos juntos, ya Tomás ha pasado 8 días con ellos, toda la semana le han hablado, y de pronto dice la Escritura, versículo 19, que Jesús, 26, que Jesús se puso en medio de ellos. Para los discípulos, que ya lo habían visto, que no tenían temor, fue, Señor, otra vez te vemos. Para Tomás dijo, ay, el Señor. ¿Te ha pasado que de pronto tú has dicho algo de alguien y de pronto llega esa persona y dice, no sé, por ejemplo, dicen que Juan Carlos está pelón? Lo he visto, lo compruebo. Y de pronto llega Juan Carlos ese día, oh, mira, aquí está Juan Carlos, ¿no? Oye, ¿que alguien me ha dicho que estoy pelón? Y hasta la persona que lo dijo se queda. Yo no soy. Tomás estaba ahí y de pronto se aparece el Señor Jesús y Tomás dijo, uy, yo creo que fue el único que le impactó, pero a la vez dijo, ahí está. Ahora ve lo que dice el Señor Jesús. Jesús nos aparece y les dice, hola, pasa a ustedes menos al que no quiso que creyera en mí, a ese no, pero a todos los demás sí. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, pasa ustedes, pero ya saben a quién, que no quiere decir, que dijo que no creía, a ese no. No, Jesús dice la paz para todos. ¿Sí o no? Cuando a ti te hacen enojar, de pronto llegas a un lugar y ahí está la persona que te hizo así como que, dos, tres caritas, o se te queda viendo así como que de arriba para abajo y todo eso. Tú saludos a todos, gracias, saludos a todos, menos a uno. Tomás dice no. Jesús mejor le dijo a Tomás, fíjate lo que dice, versículo 27. Le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y mételas en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Pregunto, ¿y quién le dijo a Jesús que Tomás había dicho eso? Amén, gloria a Dios. Nadie estaba, Jesús no estaba ahí. A ver, volvemos a lo mismo. Versículo 25, los discípulos le dicen que han visto al Señor y Tomás le dijo, si no veo al Señor, todo esto, no voy a creer. ¿Estaba Jesús ahí? No. ¿Cómo es que Jesús lo sabe? Nos muestra que es Dios. Lo sabe todo, es omnisciente. Lo conoce absolutamente todo. Y se los hizo a los fariseos y ahora se los hace a sus discípulos también, diciéndoles, hey, yo conozco todo. No sé si el Tomás ha de haber pensado, ¿quién le fue con el cuento? ¿Quién, como dicen, quién fue Chiva o quién fue el que les dijo, soltó la información? No, Jesús se presenta y Jesús no es como nosotros, amén.
Jesús no es de los que llega y, ¿qué pues? ¿Que estás diciendo que yo no? ¿Que yo no? ¿Qué? Si nosotros hemos tenido a veces conflictos y de pronto decimos, a ver, pero dímelo. Dime lo que estabas diciendo de mí. Dímelo. Jesús no llega con ese dímelo, llega con amor y le dice, a ver, mi Tomás, ven, aquí está. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. No seas alguien que no cree. Créelo. Y Tomás, en comparación a otro tiempo, no se quedó pensando como los 8 días, quizás creeré o no creeré. Fíjate lo que dice Tomás en el versículo 28. Versículo 28 dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué frase tan pequeña y tan grande y tan profunda. Tomás tenía todo acá arriba. Todo. Estaba pasando de todo. Y de pronto ve a Jesús y Jesús le habla con amor y dice, ven Tomás, ven, mira, aquí está. Y Tomás no necesitó meter el dedo o meter su mano. O dice la Escritura que lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque al solo verlo creyó. Y cuando creyó le da 2 declaraciones tan fuertes y tan profundas. Y no son declaraciones mediocres. Le está diciendo, Señor mío y Dios mío. Era judío. Reconocer a alguien como Señor y como Dios, a un hombre era, ¿cómo? Y se estaba postrando y lo reconocía como Señor mío y Dios mío. Y nosotros a veces conocemos al Señor nuestro y nos quedamos a la mitad. No lo reconocemos como el Dios de nuestras vidas. Lo primero que hacemos es creer, pero cuando nuestra vida empieza a actuar no da testimonio de lo que es correcto. O quizás somos de aquellos que decimos creer en Jesús, pero aún nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Él. Gloria a Dios. La de Tomás fue Señor mío y Dios mío. Fue completa, no fue a medias. Lo hizo entero. ¿Qué nos queda a nosotros? A no ser cristianos solamente que vemos al Cristo resucitado y no le decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Porque si fuera nuestro Señor y nuestro Dios, le diríamos, Señor, tú mueves nuestra vida. Yo no quiero que la muevas. No me quiero obsesionar. Tú muévela, Señor. En ocasiones el Señor se te puede presentar. O se ha presentado a muchas personas a través del Evangelio. Y cuando está haciendo eso, mucha gente dice, no, yo no. Yo no quiero nada con el Cristo resucitado. La gente lo rechaza. Rechazan al Cristo resucitado, así como tú y yo lo rechazamos. Y la pregunta es, ¿en qué momento tú y yo, o la gente que lo rechaza, va a ir a Cristo? ¿En qué momento lo va a hacer? Ahí se presentó a Tomás y a Tomás le dijo, aquí estoy, no seas incrédulo. No seas incrédulo. Cree, aquí está. ¿Nosotros qué necesitamos para creer? La palabra de Dios predicada. Ve lo que dice el versículo 29. La escena es, Jesús se acerca, le dice, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y ahora Jesús no solamente se dirige a Tomás, sino se dirige a ti y a mí. A los que estamos aquí presentes en cuerpo y mente. Y a los que no estamos en cuerpo y mente en otro lado. Se dirige a nosotros. Y nos dice el Señor Jesús, porque me has visto tú, Tomás, has creído, ¿verdad? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Sabes quiénes son esos? Tú y yo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Somos los dichosos. Dime cuándo has visto al Señor Jesús. No lo hemos visto en su cuerpo glorificado. No lo hemos visto. ¿Y crees que va a venir? Amén. ¿Crees que el Señor nos va a resucitar? Somos dichosos por eso. Somos dichosos. Ve lo que dice Pedro en su primer carta. Vamos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Quién escribió Pedro? Pues Pedro. Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. Capítulo 1 de Pedro, la primera carta, versículo 8 y 9. ¿Estás conmigo? Dice, a quien sin haberle visto, está hablando de Jesús, le amáis. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. ¿Quién ha visto al Señor aquí?
¿Lo has visto? Como nos narra la Escritura con su cuerpo glorificado. No, pero ¿creéis en Él? Amén. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 9. Obteniendo como resultado de ¿qué? De vuestra fe dada por Él, la salvación de vuestras almas. Amén. La Escritura nos dice que si no creemos en el Cristo resucitado, no tendremos entonces esa salvación. Es muy fácil creer en Jesús. Es bien sencillo, ¿sí o no? En esta época de Semanas Santas o de Navidades, ¿quién no cree en Jesús? Todos creemos en Jesús. Todos ponemos a Jesús y hay algunos que dicen, ay, gracias a la iglesia y a la religión porque puedo tener descanso 2 semanas. O viene Navidad y es el tiempo de regalos. Sí, creer a Jesús cualquiera puede creer. ¿Pueden creer que Jesús vivió? Sí, pueden creer que Jesús vivió. Es más, hasta que Jesús murió, pero que resucitó. Se necesita creerlo. Y tú y yo hemos creído en eso. No porque seamos sabios, sino ha sido por la gracia de Dios. Entonces Pedro dice, obteniendo como resultado de vuestra fe, que Él ha puesto en nosotros, la salvación de vuestras almas. Tú y yo no lo hemos visto y creemos. La pregunta es, ¿nosotros estamos como Tomás antes de estar sin congregarse con los hermanos? Creyendo pero no creyendo, viniendo pero no viniendo, estando pero no estando. O estamos con ese Tomás que ha visto al Cristo resucitado y que dice, tú eres mi Señor, o sea, tú eres mi dueño, por ende tú me mandas, por ende yo soy tu esclavo, por ende tú me dices por dónde y aparte eres mi Dios. No tengo más Dios más que tú, ¿no? Mi Dios no soy ni yo mismo, mi Dios no es ni el dinero, ni Dios no es, son mis deseos, mis agasajos. Mi Dios eres tú. Y si tú eres mi Dios, me muevo por lo que tú quieres. Qué difícil es cuando Dios nos mueve la jugada. Bueno, Él la tiene planeada, pero las cosas ya no son como tú y yo pensamos. Y decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? O le decimos, Señor, tú eres mi Señor y eres mi Dios. La pregunta es a nosotros, ¿estamos con la fe completa de Tomás o estamos aún con las dudas de Tomás? Vamos, pero no vamos. Nos congregamos, pero no nos congregamos. Estamos, pero no estamos. Estudiamos, pero no estudiamos. Jesús dice, convéncete totalmente. Convéncete. Y nosotros ayudemos a que se convenzan los demás. ¿En qué? A través de la predicación de la palabra. Ve lo que dice entonces en Juan 20. Regresemos a Juan 20. Y nos da una bendición a todos nosotros. Porque me has visto, has creído, le dice Tomás, y dichosos los que no vieron, sin embargo creyeron. ¿Cómo está un discípulo como tú y como yo, después que ha conocido el amor de Cristo, la resurrección de Cristo y cree en Cristo? ¿Cómo está? Según lo que dice la Escritura, cuando vieron a Jesús resucitado, dice que los discípulos se llenaron de gozo. La pregunta es, ¿y cómo está nuestra vida? ¿Está llena de gozo del Cristo resucitado? ¿O está llena de problemas, sinsabores? Claro, vamos a tener. Eso es parte, ¿no? Digo, todos estos que estaban aquí la estaban pasando mal o le iban a pasar mal. Al mismo Pedro, el tipo de muerte que iba a tener y todos los demás. El punto fue, ¿cómo estás? ¿Lleno de gozo? ¿Hemos visto el resucitado o estamos dormidos? Gloria a Dios. Si estamos dormidos, levántate. Levántate. Levántate y creamos en el Cristo. Hey, es muy fácil decirle a alguien más, levántate. Sigamos al Cristo. También el que te dice levántate necesita que tú le digas levántate, ve con el Cristo. Es mutuo, es mutuo. Los hermanos, los discípulos, cuando Tomás estaba ahí, estoy seguro que a cada rato le decían, comiendo, está vivo, está haciendo cualquier actividad. Oye, Tomás, está vivo. Y pobre Tomás así, ¿no? Está vivo. Lo animaban. Hey, está bien, Tomás. Sí, murió. Sí, lo vimos desfigurado.
Sí, no entendíamos muchas cosas, pero está vivo. Date cuenta que está vivo. ¿Quién te puede animar? Los hermanos que han visto al resucitado. ¿Dónde vas a encontrar el ánimo de tu vida? Lo encuentras donde hablan del resucitado, de manera específica en la iglesia, en nuestra iglesia, en la gente que nos está viendo por internet, en sus iglesias. Ahí es donde está el Cristo resucitado y donde tenemos que estar. Sí, mira, va a haber muchos Pedros enojones, va a haber muchos Tomás dudosos, va a haber muchos que no, recuerda que están en camino a la perfección, todos nosotros. Entonces hay que darnos esa oportunidad. Y entonces ahí respondió Tomás: esto, Señor mío y Dios mío. Sin embargo creyeron. Y ve lo que dice el versículo 30. Dice que muchas otras señales hizo también Jesús en su presencia de sus discípulos y que no están escritas en este libro. Jesús, cuando se presentó, después de su resurrección, se presentó a puro creyente, no a incrédulos. No creían los milagros que hacía Jesús. ¿Cómo iban a creer que Jesús iba a resucitar? Ahora bien, fíjate lo que dice el versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. Si tienes un marcatexto, una pluma, un lápiz, remarca esta parte. Remarca el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Y cuando alguien te pregunte: oye, ¿de qué trata el libro de Juan? Trata de esto, de que Jesús es el Cristo, es el enviado, es el Hijo de Dios, y que si tú quieres tener vida eterna tenemos que creer en Él. Amén. Ese es el mensaje de Juan realmente en todo su libro. Y el mensaje del Evangelio es: sí, qué bueno que crees en Jesús, pero ¿crees que Él está vivo? ¿Crees que ha resucitado? ¿Crees que te va a resucitar? Ese es el mensaje. Entonces dice que se han escrito esto para que creas en Jesús. Ahora bien, dice en el versículo 30 que muchas señales hicieron, pero no todas están escritas en este libro. Pero estas, o sea, Juan está marcando estas. ¿Cuáles son estas? Las que están escritos en su evangelio. Veamos cuáles son estas señales que dice Juan, entendiendo que una señal era algo que señalaba, identificaba lo que Jesús hacía. ¿Cuáles son las señales que dice Juan que se han escrito para que nosotros creamos? ¿Ok? Son 7 señales que están escritas en el libro de Juan. Vamos a verlas juntas. Estas señales están del capítulo 2 al capítulo 12. ¿Ok? Vamos, es tiempo de abrir la Biblia otra vez en Juan. Yo sé que estás ahí. ¿Ok? Veamos las primeras. La primera está en el capítulo 2, del 1 al 11. La famosa boda de Caná. Jesús cambia el agua en vino. Amén. La segunda señal está en el capítulo 4, versículo 46. Él está entonces sanando al hijo del oficial real. La siguiente señal, ¿número qué? ¿4 qué? 4:46. Del 4:46 al 54 está la segunda señal. Sanar al hijo del oficial real. Siguiente señal, ¿número qué? 3. Número 3. Sanar a un paralítico en el capítulo 5, versículos del 1 al 9. Siguiente señal, ¿qué número? 4. Alimentar a los 5,000 en el capítulo 6, versículos del 1 al 14. Siguiente señal, número. Caminar sobre el agua, capítulo 6, versículo 15. ¿Ok? Siguiente señal. 6. 6. Siguiente señal.
capítulo 9, versículo del 1 al 12. Que estamos hablando ahí de la da vista a un ciego. Siguiente señal, número 7. Capítulo 11, versículo del 1 al 45. Que es la resurrección de Lázaro. Estas son las señales, pero hay una señal máxima. La señal máxima no está del capítulo 2 al versículo 12. La señal máxima aparece en el capítulo 20. Y es la que dice que al primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscurito, y vio que ya la piedra había sido quitada. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la mayor señal que tenemos, brothers. Cristo está vivo. Qué curioso, dice que la piedra estaba quitada. ¿Jesús la quitó? Jesús no le detenía nada. Pero fue quitada para que ella, Pedro y Juan, en los siguientes versículos, pudieran ver que la tumba estaba vacía. Esta es la mayor señal. Nuestra fe no tiene que estar puesta solamente en un Cristo que murió en la cruz. Eso es parte. Está puesta en el Cristo que murió en la cruz. Pero está puesta en aquel que resucitó. En aquel que está vivo. En aquel que está sentado a la derecha del Padre. En aquel que va a venir un día por ti y por mí, hermano. Eso es para darle gloria a Dios. Ahí está nuestra fe. No está en otro lado, está en aquel que va a venir. Por eso tú y yo debemos estar atentos. Atentos a que en un momento, puede ser en este instante, el Señor venga y lo podamos ver y digamos, wow, Señor, esto es maravilloso. O el Señor nos demanda su presencia antes. Así es que, hermanos, el mensaje de este versículo, capítulo 20 es: Cristo ha resucitado. Velo, estar vivo. Y si Cristo ha resucitado y tú has creído en Él, la pregunta ¿es nuestro Señor completamente nuestro Señor y nuestro Dios completamente? Porque el Dios que es completo es aquel que le dejamos nuestra vida. Es aquel que tú dices, estoy aquí sentado en este lugar, aquí viendo este video, porque el Cristo resucitado quiere seguir mostrándome todo a través de su palabra. Nosotros no lo vamos a ver hasta que pase ese día, ¿cierto? Que el Señor venga. Pero nosotros, ¿sabes qué? Lo podemos escuchar. Lo podemos escuchar. Y lo podemos ver. La pregunta es, ¿tú lo escuchas y lo ves? ¿Lo vemos y lo escuchamos? ¿O solamente somos de los que tenemos una Biblia cajonera? La Biblia cajonera es la que agarramos el domingo, lo dejamos en el carro para que no se nos pierda y ya no la sacamos. Oh, es que lo tenemos en el celular. Sí, es chido, pero antes de esa está Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. La pregunta es, ¿nos acercamos a donde nos hablan del resucitado? ¿O no nos acercamos ahí? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos decirle como Tomás: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Me muevo no por lo que yo quiero, me muevo por lo que tú quieres, por lo que tú haces. Y que mis deseos y mi voluntad, Señor, no se alineen a la mía, sino que se alineen a la tuya. Cuesta, porque ¿sabes qué? Es decirle, Señor, yo no cuento, tú me mueves. Esa es la parte importante. Y por último, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, amén. Es la promesa. Es la promesa. Un cuerpo perfecto. Es la promesa. Pero hay algo muy curioso. Jesús sigue teniendo esas marcas ahí. Esas marcas están ahí como la muestra
de que si nosotros estamos gozando de ello, de Él, de su presencia, es por esas marcas, por esa entrega. Que nunca se nos olviden esas marcas, porque al acordarnos de esas marcas nos acordamos de dónde, de qué miseria, de qué pobreza, de qué porquería nos ha sacado el Señor. Nos enseña que Él es el resucitado. Así es que, hermanos, si tú y yo no estamos completamente diciéndole al Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios, que hoy sea un día para pedirle, yo quiero que seas completamente mi Señor. Y que si tú y yo no estamos congregándonos como debemos de hacerlo, pídele al Señor que te dé la sabiduría a través de su palabra para congregarte, para no ser simplemente un congregante que está ahí, que ve al resucitado, pero que no le dice Señor mío y Dios mío, sino que seamos activos. La iglesia es tuya, es nuestra iglesia, es la de Cristo, y Cristo de verdad no quiere activos, no quiere solamente espectadores, sino quiere a los activos que creen en su resurrección. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.